Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. El jueves anterior, la ministra de Justicia del Ecuador, Joana Pesantes, presentó en la Asamblea el proyecto de Código Orgánico Integral. La funcionaria ha señalado que con este nuevo código, que fue realizado acorde a la realidad actual, se aplican sanciones a los nuevos delitos como el sicariato, secuestro exprés, mala práctica médica, entre otras. ¿Realmente se podrá sancionar estos y otros delitos que han venido afectando al Ecuador en materia penal? Hay mucha expectativa. Por ejemplo, el presidente de la Función Legislativa, Fernando Cordero, recibió el texto conformado por 4 libros con más de 1000 artículos. El primero consiste en la tipificación de los delitos, el otro libro aborda el procedimiento y el tercero y cuarto hablan sobre la ejecución de penas. Y la expectativa se debe centrar también en todo el país, que pide, por supuesto, que se sancionen los delitos en materia penal, que es el caso que estamos abordando. Por ello tenemos a 3 panelistas que van a dar sus opiniones en torno a este proyecto que ya está en la Asamblea Nacional y que empieza a ser discutido. Bienvenidos a Hablemos Claro, sin favor ni temor. Abogados aquí en el set para compartir con nosotros el programa. Saludamos cordialmente al abogado Félix Preciado Quiñones, muy conocido también, al igual que el abogado Presley Grueso Arroyo, y con nosotros también el doctor Gary Marini, que realiza los análisis políticos los días lunes aquí a través de Telemar. Por cortesía de la televisión pública Ecuador TV, les presentamos un informe de lo que ocurrió la semana anterior cuando se presentó este proyecto en la Asamblea Nacional. Son más de 1000 artículos que fueron entregados a la Asamblea para que sea analizado y debatido. El Código Orgánico Integral Penal está compuesto por 4 libros, 1 de tipificaciones, 1 de procedimientos y 2 de ejecuciones. El objetivo es tener todas las normativas en una sola ley. Un código penal desde el año 1938. Tendremos que hacer no como unos parches, sino más bien ahora sí como unos anticipos del código. Proyecto de ley en el que se incluyen nuevos delitos que por décadas no se tomaron en cuenta. Estos son sicariato, violencia intrafamiliar, secuestro exprés, no afiliación al IES, enriquecimiento ilícito, robo informático, entre otros. Con ello también las penas aumentan. La pena máxima que dentro de sicariato puede llegar a existir es hasta de 28 años. Pero en el tema de la acumulación, nosotros damos una acumulación hasta de 35 años. A esto se suma un nuevo sistema de rehabilitación social donde se elimina el 2x1 y se sustituye por una nueva medida. Un régimen progresivo en donde debe haber un cumplimiento mínimo del 70%, en donde si ha cumplido con todos aquellos ejes de la rehabilitación social que nosotros determinamos, podría entrar en una fase de prelibertad. Los asambleístas explican que entrará debate al interior de la comisión, pero aseguran que por su complejidad se crearán subcomisiones. Si existen 4 libros, podrían conformarse 4 subcomisiones y de esa manera poder agilitar el trabajo. Esperan que para finales de año se pueda por lo menos terminar su análisis, ya que para su aprobación faltará tiempo. Un código penal en el que se continúa como delito a las injurias. Fanny Lara, Ecuador TV, su televisión pública. Muy bien, allí está el reportaje presentado por la televisión pública de lo que ocurrió la semana anterior. Son 73 años, de acuerdo a lo que se ha señalado incluso por el mismo presidente de la República, de la vigencia del código que se quiere cambiar. ¿Cómo ven las cosas para el Ecuador en torno a este proyecto de Código Orgánico Integral Penal, como es lo correcto? Abogado Félix Preciado, muy buenas noches. Buenas noches, Lenin, y buenas noches, colegas de este panel, y buenas noches, televidentes de Canal Telemar. El código, un nuevo código penal en el Ecuador, era una necesidad que había sido largamente postergada en la Asamblea Nacional, en el anterior Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional. Y un nuevo código penal, digo, es una necesidad, porque indiscutiblemente desde 1938, en que se expidió el Código Penal actual,
que es consecuencia de unas reformas al Código Penal de 1667. Tenía que, evidentemente, de haber dejado fuera una cantidad de conductas atípicas, o sea, conductas delictivas, que eran indispensables tipificarlas para poder sancionarlas. El delito es un proceso dinámico que se genera en función de las necesidades del desarrollo de las sociedades, y consecuentemente la ley no puede ir a espaldas del desarrollo de la sociedad. La ley tiene que ir concomitantemente con el desarrollo de la sociedad. Y por eso, entonces, el país necesitaba tener un nuevo cuerpo normativo que permita tipificar una variedad de nuevos delitos, especialmente que se han construido a partir del año 2000, en que aparece con toda fuerza el proceso de globalización, y además de eso, es decir, como consecuencia de una serie de fenómenos que aparecen después de la caída de la denominada cortina de hierro, es decir, después de la disolución de la Unión Soviética y todos los países que la conformaban, el mundo socialista. De tal manera que, siendo que un nuevo Código Penal era una necesidad del desarrollo de la historia de este país, el hecho es que un Código Penal siempre implica la necesidad de abrir un amplio debate ciudadano, de tal suerte que las conductas que pretendan ser tipificadas correspondan realmente a una necesidad social y no a un invento de los teóricos del derecho penal. En el caso del Ecuador, el gran reparo que yo tengo respecto de este instrumento normativo, siendo que este código tiene 1088 artículos, no he podido, y ninguno de los que estamos aquí, pues ni siquiera aparece en el IN de la Asamblea Nacional. Entonces no hemos podido conocer exactamente la dimensión de las tipificaciones conductuales que existen allí. Pero de hecho, el que no se haya socializado el código, el que no haya sido debatido, que no haya sido conocido, ni siquiera por las universidades donde se supone que están los especialistas en las escuelas de jurisprudencia de las universidades, que no haya sido conocido, eso implica realmente que el Código Penal es el resultado de un ejercicio puramente intelectual detrás de un escritorio y no realmente un ejercicio democrático como corresponde a la construcción de una ley tan delicada como es el tema del Código Penal. Ha dicho el abogado Félix Preciado algo muy importante. Era necesario, o como se dice, ya era hora de tener un nuevo Código Penal, pero como que no habría sido construido con la sociedad ecuatoriana, sino a nivel de los intelectuales. ¿Qué dice usted, doctor Gary Marini? Buenas noches. Buenas noches a usted, a los colegas panelistas y también a la amplia teleaudiencia de Telemar. Yo diría que esto no es un código penal, esto es una reestructuración importante a la legislación penal, porque como usted anunciaba, licenciado, allí está el Código Penal, está también el procedimiento penal, está la ejecución de las penas y por último está los ilícitos en que incurrirían los adolescentes, los menores de edad. Entonces estamos hablando de un cambio importante en la legislación penal en este país. Y si bien es verdad que se necesitaba o es necesario adaptar la legislación penal a las nuevas realidades que la sociedad ofrece, incluso con incidencia internacional delictiva, no es nada cierto que cuando tenemos una justicia que está quebrada, en donde a los más débiles se los sancionan y en donde los más fuertes siempre salen avante y son inocentes, aumentar las penas, cojamos ideas gruesas de esa reforma a la legislación penal, aumentar las penas no garantiza que aquella va a contribuir a la paz social, porque la ley penal tiene como característica bregar por la paz social, el equilibrio social, y eso no se va a lograr
si tenemos una función judicial quebrada. De allí que, primerito habría que poner en orden esa función judicial, con los cambios que se pretende hacer, a fin de que cumpla ahora sí la ley objetiva, que sería la legislación penal que tipifica, tenga éxito. De lo contrario, vamos a encontrar que uno de los elementos nuevos que tiene esta legislación, por ejemplo, acumulación de penas y aumentar las penas en sí, va a ser un fenómeno bastante triste, porque van a ser los sectores más pobres quienes van a sufrir el impacto de una idea aparentemente buena. Entonces, no es oportuno, en este momento, resumiendo mi idea, reformar y agravar penas si es que no ponemos en orden a la función judicial, que es la que va a ser el instrumento que se va a encargar de aplicar la ley, en este caso sancionadora, para quienes incurren en una infracción penal. ¿Qué dice usted, abogado Presley Grueso, en torno a este proyecto que ha sido ya presentado? Muchas gracias, Lenín, por la invitación. Un saludo a los compañeros del programa y, por supuesto, a la importante teleaudiencia de Canal 23. Bueno, yo diría que tenía el carácter de urgencia las reformas al Código Penal. La necesidad de un nuevo Código Penal, como ya se ha dicho, era un reclamo desde hace más de 25 años que estábamos la mayoría en las aulas universitarias, y desde allí ya se reclamaba y se hablaba de un Código Penal. Y mucho más en los últimos años, en que ha venido surgiendo la práctica de delitos hasta ahora desconocidos, por lo menos en nuestra tierra, en Ecuador. Hablamos del sicariato y modalidades como la de los delitos informáticos. Entonces, a medida que la sociedad va evolucionando con el progreso, también las actividades delictivas paralelamente van progresando, si podemos decir, si es que cabe el término. Es decir, van surgiendo modalidades delictivas, unas más que otras bastante dañinas a la colectividad. Y eso es lo que surge ahora. Vivimos el tema de la inseguridad, es por los tipos de delitos que están surgiendo. Incluso la globalización de los mismos es evidente. Me parece que el nuevo código era una necesidad. Lo que nos han presentado es efectivamente un código integrado con el procedimiento y la tipificación de unos delitos nuevos y unas variantes, pero básicamente en cuanto al procedimiento dice lo mismo que ya está establecido. Pero lo fundamental es que se han integrado nuevos delitos que ya era necesario. Ahora falta que la ejecución por parte de los jueces se haga efectiva. Pero otra cosa muy importante es, hay ciertas novedades que hay que discutirlas. ¿Cómo cuáles? Yo tengo algunos tics ahí de la ley, ¿no? Por ejemplo, se dice que quien mata cuando ha habido una violación no es sujeto de sanción. Entonces esto puede ser discutible, porque hemos dicho hasta ahora, y la ciudadanía dice, cuando vemos delitos execrables como ese, de violación a una menor de edad, a ese hay que matarlo, pero la gente decía, o lo dice, porque no creía en los administradores de justicia, porque posiblemente lo piensa que ese ciudadano posiblemente va a salir o va a tener una pena muy baja. Pero de allí a que demos esa posibilidad, porque la víctima generalmente no está en condiciones de matar al agresor, entonces puede prestarse para que lo haga otro. Entonces, si estamos en un sistema penal moderno, me imagino que esa no es la medida. Eso sí, yo soy partidario de penas más graves, pero no solamente para los delitos que castiga la pobreza,